Eran las 11:47 p.m. del 28 de septiembre de 1943. Oficiales de inteligencia estadounidenses, estacionados en Brisbane, Australia, abrieron un maletín de cuero recuperado del búnker de mando destruido del almirante Ugaki en la isla de Bougainville. Dentro, entre planes de batalla clasificados y objetos personales, encontraron una nota manuscrita con fecha de 3 días antes. El equipo de traducción trabajó durante toda la noche. Lo que leyeron a las 3:22 a.m. los obligó a despertar a su oficial al mando de inmediato. El párrafo final de la nota mencionaba un avión estadounidense específico por su designación completa: el P-38 Lightning, el Rayo P-38. Un almirante enemigo había escrito el nombre de un caza estadounidense en su nota de suicidio. El almirante Takijiro Ugaki, ex jefe de Estado Mayor del almirante Yamamoto, había comandado la primera flota aérea durante algunas de las batallas aéreas más sangrientas del Pacífico. Sobrevivió a innumerables enfrentamientos. Vio a sus pilotos regresar de misiones sobre Guadalcanal, Nueva Guinea y las Islas Salomón, con historias que desafiaban la creencia. Pero no fueron las batallas lo que lo quebró. Fue el P-38 Lightning, el Rayo P-38, el avión que sus pilotos llamaban el Diablo de cola bifurcada, el caza bimotor que aparecía donde ningún avión estadounidense debería poder llegar, la máquina que mató a su comandante, a sus amigos y a su esperanza. La nota de suicidio reveló algo que el comando estadounidense había sospechado pero nunca confirmado: el P-38 Lightning, el Rayo P-38. Había logrado más que victorias tácticas. Había infligido heridas psicológicas en la Fuerza Aérea Naval japonesa que nunca sanaron. Esta es la historia de por qué un almirante enemigo, un hombre que dedicó su vida a destruir a Estados Unidos, eligió nombrar un avión estadounidense en sus últimas palabras al mundo. Antes de revelar lo que el almirante Ugaki escribió en esas líneas finales, deben entender lo que el P-38 Lightning, el Rayo P-38, representaba para el ejército japonés. Porque esto no se trataba solo de un avión. Se trataba del momento en que un imperio se dio cuenta de que había subestimado la ingeniería estadounidense tan completamente que la guerra ya estaba perdida. Diciembre de 1942. 6 meses después de Midway, el alto mando japonés todavía creía que controlaba los cielos del Pacífico. Sus cazas Mitsubishi A-6M0 habían dominado cada enfrentamiento desde Pearl Harbor, ligeros, maniobrables, con pilotos experimentados que se habían entrenado durante años antes de la guerra. Los pilotos estadounidenses en sus P-40 Warhawks y F-F Wildcats solo podían sobrevivir usando tácticas de golpear y correr, nunca enfrentarse a un cero en un combate de giros. Todo el mundo lo sabía. La Fuerza Aérea Naval japonesa era dueña del cielo por encima de los 15.000 pies, o eso creían. 2 de enero de 1943, 2:18 p.m., sobre el puerto de Buin, en la isla de Bougainville. Los operadores de radar japoneses detectaron aviones que se aproximaban. Altitud, 24.000 pies. Velocidad, imposible. Los números no tenían sentido. Ningún caza estadounidense tenía el alcance para llegar tan profundo en territorio controlado por los japoneses. Definitivamente no a esa altitud. No a esa velocidad. Los operadores asumieron un mal funcionamiento del equipo. Estaban equivocados. 12 P-38 Lightnings, rayos P-38, del 339 Escuadrón de Caza, cayeron a través de las nubes a las 2:32 p.m., viajando a 380 millas por hora. Los motores Allison B-1710 gemelos gritaron, el distintivo diseño de doble brazo. Los pilotos japoneses transmitieron por radio una palabra: Akuma, diablo.
lo que sucedió en los siguientes 11 minutos. Destrozó todo lo que la aviación naval japonesa creía sobre los cazas estadounidenses. Los P-38, los rayos P-38, no se enfrentaron en combates de giros. No lo necesitaban. Ascendieron a velocidades que el Cero no podía igualar. Se zambulleron a velocidades que el Cero no podía sobrevivir. La filosofía de diseño de Lockheed era simple pero revolucionaria. No luches contra las fortalezas del Cero. Haz que el Cero luche contra tus fortalezas. Dos motores significaban redundancia. Los brazos gemelos significaban que el piloto se sentaba en una góndola central blindada. El tren de aterrizaje triciclo significaba mejor visibilidad y aterrizajes más seguros. El armamento concentrado en la nariz significaba una potencia de fuego devastadora en el objetivo. Pero esto es lo que aterrorizó a los japoneses: el alcance. Radio de combate estándar para un P-38F Lightning. Rayo P-38F, 450 millas. Con tanques de combustible externos, más de 1100 millas. Los cazas estadounidenses ahora podían penetrar profundamente en territorios que Japón consideraba seguros. Campos aéreos, depósitos de suministros, centros de mando. Nada era seguro ya. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. El almirante Ugaki observó esto desarrollarse desde su puesto de mando. Recibió informes de los pilotos supervivientes. Sus descripciones rayaban en la histeria. Los cazas estadounidenses aparecían a altitudes que los cazas japoneses luchaban por alcanzar. Atacaban con precisión, desaparecían antes de que llegaran los refuerzos. Ugaki ordenó a su personal de inteligencia que recopilara todo lo conocido sobre este diablo de cola bifurcada. Lo que descubrieron le hizo darse cuenta de la terrible verdad. La capacidad industrial estadounidense no solo había igualado la tecnología japonesa, la había superado. El P-38 Lightning. El rayo P-38 representaba la ingeniería estadounidense en su cúspide, diseñado por Kelly Johnson de Lockheed, quien más tarde crearía el avión espía U-2 y el SR-71 Blackbird. Primer vuelo, 27 de enero de 1939. La producción comenzó en 1941. Para 1943, Lockheed estaba construyendo más de 300 P-38 al mes en múltiples instalaciones. Los japoneses no podían copiarlo. Lo intentaron. Fracasaron. La configuración de doble motor requería tolerancias de fabricación de precisión que las fábricas bombardeadas de Japón ya no podían mantener. Los turbocompresores necesitaban experiencia en metalurgia que Japón nunca desarrolló. Todo el avión representaba un ecosistema industrial que Japón simplemente no poseía. Pero la inteligencia estadounidense descubrió algo que lo cambió todo cuando tradujeron los registros personales del almirante Ugaki. No solo estaba estudiando el P-38, el rayo P-38, como un arma enemiga, estaba obsesionado con él. Entrada tras entrada, detallaba encuentros con el P-38. El rayo P-38 guardaba un boceto dibujado a mano del avión pegado dentro del cajón de su escritorio. Interrogó a cada piloto que sobrevivió a un encuentro con un P-38. Estaba tratando de encontrar una debilidad, cualquier debilidad. Nunca lo hizo. 18 de abril de 1943, 9:34 AM, la fecha que quebró al almirante Ugaki para siempre, Operación Venganza. 18 P-38 Lightnings, rayos P-38, del 339 Escuadrón de Caza y el 12º Escuadrón de Caza despegaron de Guadalcanal en una misión a más de 400 millas en territorio enemigo. Su objetivo, el almirante Isoroku Yamamoto, arquitecto de Pearl Harbor, comandante de la flota combinada y el amigo más cercano del almirante Ugaki.
La inteligencia estadounidense había interceptado mensajes codificados que revelaban el itinerario exacto de viaje de Yamamoto. Volaría de Rabaul a Bougainville, el P-38. El rayo P-38 era el único caza estadounidense con el alcance para interceptarlo. El ataque ocurrió a las 9:34 am. El capitán Thomas Lamphere y el teniente Rex Barber se enfrentaron al avión de transporte de Yamamoto. Los P-38, los rayos P-38, dispararon. El bombardero de Yamamoto se estrelló en la jungla, el hombre que planeó Pearl Harbor, asesinado por la misma arma que nunca creyó que Estados Unidos podría construir. El almirante Ugaki, volando en el segundo bombardero, sobrevivió al accidente, sacó el cuerpo de Yamamoto de los restos. Su amigo estaba muerto, asesinado por el diablo de cola bifurcada. A partir de ese momento, algo cambió en el almirante Ugaki. Las entradas de su diario de guerra se volvieron más oscuras, más desesperadas. Dejó de escribir sobre la victoria. Empezó a escribir sobre la inevitabilidad. El rayo P-38 americano estaba en todas partes. Sobre Rabaul, sobre Wewak, sobre Hollandia. Los pilotos japoneses que se encontraban con ellos rara vez sobrevivían para contarlo. Los que lo hacían traían historias de terror. El P-38 podía pelear a 25.000 pies, donde los cazas japoneses jadeaban por aire. Podía descender a más de 400 millas por hora. Llevaba 4 ametralladoras calibre .50 y un cañón de 20 metros, todos montados en la nariz para una potencia de fuego concentrada. Una ráfaga de 3 segundos podía partir un cero por la mitad. Así de fácil. Los informes de inteligencia que recibía el almirante Ugaki pintaban un panorama imposible. Las fábricas americanas producían rayos P-38 más rápido de lo que Japón podía entrenar pilotos de reemplazo. La instalación de Lockheed en Burbank, por sí sola, produjo más de 2.600 P-38 en 1943. Los japoneses construyeron 3.500 cazas en total de todos los tipos ese año, y estaban perdiendo pilotos que nunca podrían reemplazar. Japón había comenzado la guerra con los mejores aviadores navales del mundo, hombres con más de 1.000 horas de vuelo. Para 1943, los pilotos de reemplazo llegaban a las unidades de primera línea con 100 horas. Morían en su primer encuentro con los P-38. ¡Trágico! Julio de 1943. El equipo de inteligencia de Ugaki le presentó manuales de entrenamiento americanos capturados. El programa de entrenamiento de pilotos de P-38. Leyó durante toda la noche. Lo que descubrió destrozó su esperanza restante. Estados Unidos no solo estaba construyendo mejores aviones, estaban construyendo un mejor sistema de entrenamiento de pilotos. Los pilotos de P-38 recibían más de 400 horas de entrenamiento de vuelo antes del despliegue en combate. Se entrenaban en el avión real que volarían en combate. Practicaban tácticas de gran altitud. Aprendían navegación avanzada. Dominaban el vuelo por instrumentos. Los pilotos japoneses en este punto recibían 150 horas en total de tiempo de vuelo, la mayor parte en entrenadores obsoletos antes de ser enviados a unidades de combate para morir. ¡Qué desesperación! Pero entonces, la inteligencia enemiga descubrió algo a las 2:47 p.m. del 17 de agosto de 1943, que cambió la comprensión de Ugaki de cuánto se había quedado atrás Japón. Las fuerzas americanas capturaron un P-38G 10C lo completo del 475 Grupo de Caza después de un aterrizaje de emergencia en Nueva Guinea. Los ingenieros japoneses lo examinaron durante 3 semanas. Su informe a Ugaki fue de 12 páginas de especificaciones técnicas y un párrafo de evaluación honesta.
Japón no podía construir este avión. Los cojinetes de bolas de precisión en los turbocompresores requerían maquinaria que Japón no tenía. El equipo de radio utilizaba componentes que Japón no podía fabricar a escala. Los sistemas hidráulicos necesitaban sellos hechos de caucho sintético que Japón no podía sintetizar. Incluso si Japón obtuviera de alguna manera planos completos, carecían de la capacidad industrial para producirlo. Imposible. El informe concluyó con una oración que Ugaki subrayó 3 veces con tinta roja. El rayo P-38 no es un arma. Es el producto de un sistema industrial que no podemos derrotar. Esa oración apareció en su nota de suicidio, impactante. Septiembre de 1943. Ugaki tomó el mando de la primera flota aérea. Sus órdenes: detener el avance americano a través de las Islas Salomón. Sus recursos: 300 aviones, en su mayoría ceros, pilotados por pilotos con entrenamiento mínimo. Su oposición: fuerzas americanas con rayos P-38 ilimitados, aviones de reemplazo ilimitados, pilotos de reemplazo ilimitados. Sabía que era inútil. Su diario de guerra del 15 de septiembre dice: «Estoy enviando niños a morir luchando contra dioses». Terrible. Sus pilotos se encontraban con P-38 diariamente. Los resultados eran siempre los mismos. El 475 Grupo de Caza, conocido como Los Ángeles de Satán, logró relaciones de muertes de 21 contra las fuerzas japonesas. Un P-38 perdido por cada 20 aviones japoneses destruidos. El 41º Grupo de Caza, los 49, era aún peor. 25.1. Los pilotos japoneses dejaron de radiar informes de contacto cuando veían P-38. ¿Para qué molestarse? Ninguna ayuda llegaría a tiempo. Mejor morir en silencio que transmitir tu terror a través de las ondas. Desesperante. Ugaki recibió informes de todo el teatro de operaciones. El P-38 estaba dominando. No solo ganando, dominando. Sobre Rabaul, los P-38 del 8 Escuadrón de Reconocimiento Fotográfico volaban misiones diarias de reconocimiento a 30.000 pies. Los cazas japoneses apenas podían alcanzar esa altitud. Los comandantes americanos conocían cada movimiento japonés, cada barco, cada concentración de tropas, cada avión en cada aeródromo. Los P-38 lo fotografiaban todo. Luego, los cazas P-38 regresaban y lo destruían todo. Control total. El impacto psicológico en las fuerzas japonesas fue catastrófico. Los pilotos se negaban a volar. Los mecánicos saboteaban los aviones para evitar las misiones. Escuadrones enteros se reportaban enfermos antes que enfrentarse a los P-38. Esto no era cobardía. Era autopreservación racional. No puedes luchar contra un enemigo que puede verte desde 30.000 pies, lanzarse sobre ti a 400 millas por hora, matarte con una ráfaga de 3 segundos y desaparecer antes de que puedas reaccionar. Solo puedes morir. Ugaki lo sabía. ¡Un infierno! Su entrada en el diario de guerra del 24 de septiembre de 1943, 3 días antes de su muerte, describe una conversación con su personal superior. Le preguntaron sobre refuerzos, sobre nuevos aviones, sobre pilotos de reemplazo. Su respuesta: no hay refuerzos, no hay nuevos aviones, no hay pilotos de reemplazo. Estados Unidos construye 1.000 cazas por mes. Nosotros construimos 200. Estados Unidos entrena pilotos durante 18 meses. Nosotros los entrenamos durante 3 meses. Ya hemos perdido esta guerra. Solo estamos eligiendo cómo morimos, frío y duro. Esa noche escribió la nota. Los oficiales de inteligencia la encontraron 3 días después, luego de que las fuerzas americanas invadieran su búnker de mando.
La traducción completa permaneció clasificada hasta 1987. Tenía 12 párrafos de longitud. 11 párrafos eran personales. Disculpas a su familia. Reflexiones sobre su servicio. Poesía de muerte tradicional japonesa. El 12º párrafo era diferente. Era un análisis, una evaluación táctica final de un profesional militar que sabía que había sido derrotado por una fuerza superior. Un legado amargo. El párrafo comenzaba: el rayo P-38 americano representa la totalidad de su ventaja industrial. Detallaba las capacidades del avión: alcance, velocidad, potencia de fuego, tasa de ascenso, techo de servicio, números de producción, canalización de entrenamiento de pilotos, requisitos de mantenimiento. Ugaki conocía estos detalles porque había estudiado a su enemigo. Había intentado encontrar una manera de derrotarlos. Fracasó. Porque no puedes derrotar un sistema industrial con fuerza de voluntad. No puedes superar en la lucha a un enemigo que construye mejores armas, entrena mejores pilotos y reemplaza las pérdidas más rápido de lo que puedes infligirlas. Imposible. La frase final de la nota de Ugaki decía: muero sabiendo que Japón nunca entendió lo que Estados Unidos podía construir cuando era desafiado. El diablo de cola bifurcada demostró que estábamos luchando una guerra que perdimos antes de que comenzara. Una sentencia fatal. La inteligencia americana mantuvo esta nota clasificada durante décadas. ¿Por qué? Porque revelaba cuán completamente la superioridad tecnológica puede romper la voluntad de lucha de un enemigo. Ugaki no fue derrotado en la batalla. Fue derrotado por la constatación de que la capacidad industrial de Estados Unidos hacía imposible la victoria japonesa. El rayo P-38 fue el arma que le hizo comprender esta verdad, el despertar a la realidad. Esto es lo que hace que esta historia sea tan importante para que los americanos la entiendan. La generación de tus abuelos no solo ganó a través del coraje, ganaron con superioridad. Vencieron gracias a la ingeniería, a su capacidad industrial, a un sistema que podía diseñar, construir y desplegar armas como el rayo P-38 más rápido de lo que el enemigo podía responder. Rossi, la remachadora, construyó estos aviones. Los ingenieros de Lockheed los diseñaron. Pilotos de pequeños pueblos estadounidenses los volaron. Juntos, crearon un arma que destrozó un imperio. El rayo P-38 derribó más aviones japoneses que cualquier otro caza estadounidense en el teatro del Pacífico. Más de 1.800 bajas confirmadas, pero su mayor victoria no se midió en estadísticas de combate. Se midió en la moral enemiga destrozada, en notas de suicidio de almirantes que se dieron cuenta de que su causa era inútil, en pilotos japoneses que veían al diablo de cola bifurcada y sabían que ya estaban muertos. Las cifras de producción cuentan la historia. Lockheed construyó 10.037 rayos P-38 entre 1941 y 1945. Japón construyó aproximadamente 10.000 cazas Cero en el mismo periodo. Pero aquí está la diferencia. Estados Unidos también construyó 15.000 P-51 Mustangs, 12.600 P-47 Thunderbolts, 13.700 P-40 Warhawks y miles de cazas más de otros tipos. Japón construyó el Cero y nada más a una escala comparable. La industria estadounidense produjo múltiples diseños de cazas de clase mundial simultáneamente. La industria japonesa luchó por producir uno. El 475 Grupo de Caza, Los Ángeles de Satán, volando P-38, se convirtió en el grupo de caza con mayor puntuación en el Pacífico. 550 aviones enemigos destruidos. Perdieron 27 P-38 en combate aéreo. Eso no es solo superioridad aérea.
Es una dominación tecnológica tan completa que las fuerzas enemigas no tenían una respuesta efectiva. Consideren lo que esto significaba para las fuerzas japonesas. Cada vez que veían un P-38, sabían varias cosas con certeza. Primero, las fuerzas estadounidenses tenían inteligencia completa sobre sus posiciones. Los P-38 estaban allí por una razón. Segundo, más P-38 estaban en camino. La logística estadounidense significaba salidas ilimitadas. Tercero, no había una respuesta efectiva. Los cazas japoneses no podían alcanzar a los P-38 en altitud. No podían superarlos en picada. No podían superarlos en ascenso. No podían superarlos en potencia de fuego. Cuarto, incluso si de alguna manera dañaban un P-38, ese diseño de doble motor significaba que a menudo podía volar de regreso a casa con un solo motor. Pilotos japoneses impactaban P-38 con fuego de cañón y los veían escapar. Ceros alcanzados con el mismo fuego simplemente explotaban. Pilotos estadounidenses de P-38 desarrollaron tácticas específicamente diseñadas para explotar las debilidades japonesas. El Boom and Zoom, picado desde la altitud a más de 640 km/h, disparar una ráfaga. Ascender de nuevo a la altitud utilizando una relación potencia-peso superior. Repetir. Los pilotos japoneses no podían contrarrestar esto. Sus aviones no podían picar tan rápido sin fallas estructurales. Sus motores no podían mantener la potencia a grandes altitudes. Su entrenamiento no los preparó para las tácticas de lucha de energía estadounidenses. Morían por miles. El almirante Ugaki observó esta matanza desde su puesto de mando. Envió pilotos sabiendo que no regresarían. Recibió informes de P-38 estadounidenses operando con impunidad sobre territorios que Japón había controlado desde 1942. Leyó evaluaciones de inteligencia que describían programas de entrenamiento estadounidenses que producían cientos de pilotos de P-38 calificados mensualmente. Comparó esto con sus propias escuelas de entrenamiento de pilotos, que producían docenas de pilotos apenas calificados después de que los instructores experimentados habían sido enviados al combate y habían muerto. La comparación industrial fue aún peor. Un solo rayo P-38 requirió aproximadamente 30.000 horas hombre para fabricarse en las fábricas estadounidenses. Los aviones japoneses requirieron horas similares, pero los trabajadores de las fábricas japonesas eran menos productivos debido a la desnutrición, el exceso de trabajo y la interrupción de los bombardeos. Las fábricas estadounidenses trabajaban turnos de 24 horas con trabajadores bien alimentados y descansados. Las fábricas japonesas lucharon por mantener 2 turnos con trabajadores con raciones de hambruna. Las fábricas estadounidenses tenían acceso a materias primas ilimitadas de todo el hemisferio. Las fábricas japonesas dependían de reservas cada vez menores y de peligrosas rutas marítimas hacia los recursos del sudeste asiático. Para septiembre de 1943, cuando Ugaki escribió su nota final, las fábricas estadounidenses producían un rayo P-38 aproximadamente cada 3 horas. Producción las 24 horas. La producción total de cazas de Japón, en todos los tipos, era de un avión cada 6 horas, y esa brecha se estaba ampliando. La producción estadounidense estaba aumentando. La producción japonesa estaba disminuyendo debido a los bombardeos y la escasez de recursos. Ugaki entendía las matemáticas, entendía la logística, entendía que la fuerza de voluntad y el espíritu de lucha no pueden superar la capacidad industrial de esta magnitud. Los pilotos japoneses eran valientes. Los diseñadores de aviones japoneses eran hábiles, pero la valentía y la habilidad
No pueden derrotar a un enemigo que construye 8 cazas por cada uno de los tuyos. Entrena a los pilotos el doble de tiempo y reemplaza las pérdidas 4 veces más rápido. El análisis técnico final de la nota de suicidio detallaba algo que mostraba cuán a fondo Ugaki había estudiado a su enemigo. Describió los turbocompresores del P-38. Explicó cómo estos dispositivos mantenían la potencia del motor a altitudes donde los motores japoneses fallaban. Señaló que estos turbocompresores requerían una fabricación de precisión que Japón no podía replicar. Mencionó específicamente que incluso si Japón capturaba turbocompresores P-38 intactos, carecían de las herramientas para medirlos con la precisión suficiente para hacer copias. Las tolerancias de fabricación estadounidenses se medían en 10 milésimas de pulgada. Las tolerancias de fabricación japonesas se medían en centésimas. Esa diferencia de precisión de 100 veces significaba que Japón nunca podría copiar la tecnología estadounidense avanzada, incluso cuando la tuvieran en sus manos. Esta es la realidad de la guerra industrial. La tecnología importa, la precisión de la fabricación importa, la capacidad productiva importa, el tiempo de entrenamiento importa, la logística importa. Japón tenía pilotos valientes volando cazas ágiles, diseñados por ingenieros brillantes. Estados Unidos tenía pilotos valientes volando cazas tecnológicamente superiores, construidos por miles en fábricas abastecidas por una base industrial intacta. Las ventajas de Japón eran subjetivas, las ventajas de Estados Unidos eran objetivas. Las ventajas objetivas ganan guerras. Acabas de descubrir por qué un almirante enemigo, un oficial militar profesional que dedicó su vida a derrotar a Estados Unidos, eligió nombrar un avión estadounidense en su nota de suicidio. El rayo P-38 no era solo un arma. Era la prueba de que la capacidad industrial, la excelencia en ingeniería y los sistemas de entrenamiento estadounidenses eran tan superiores que la victoria japonesa era imposible. Ugaki se dio cuenta de esto. Lo escribió. Luego murió sabiendo que Japón había desafiado a una potencia industrial que nunca entendió. Esta historia requirió una extensa investigación a través de documentos japoneses desclasificados, archivos de inteligencia estadounidenses y testimonios de veteranos de ambos lados. Estas no son narrativas de héroes simplificadas. Esta es la compleja realidad de cómo la superioridad industrial rompe la moral enemiga. Esta es una historia que honra a los estadounidenses que construyeron estos aviones, a los estadounidenses que los volaron, y sí, incluso al enemigo que reconoció que había sido derrotado por un sistema que nunca podría igualar. La función Supergracias no es solo un apoyo económico. Es que ustedes están diciendo, esta historia importa. La capacidad industrial ganó la Segunda Guerra Mundial. La ingeniería estadounidense derrotó a imperios. La generación grandiosa construyó armas como el rayo P-38 en fábricas a lo largo de Detroit, Burbank e incontables otras ciudades estadounidenses. Su trabajo destrozó a almirantes enemigos que escribieron notas de suicidio nombrando aviones estadounidenses. Esta es una historia que vale la pena preservar. Su apoyo nos permite continuar investigando documentos desclasificados, traduciendo archivos enemigos y contando estas historias antes de que los últimos veteranos se lleven este conocimiento a sus tumbas. Si este video te ayudó a entender por qué el rayo P-38 aterrorizó a las fuerzas japonesas tan completamente que un almirante lo nombró en sus últimas palabras, considera usar Supergracias. No solo estás apoyando contenido, estás preservando la memoria de estadounidenses que ganaron a través de la ingeniería, la producción y la determinación.
Estás honrando a la generación de tu abuelo. Estás manteniendo la historia viva. El legado del rayo P-38 se extiende mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. El avión que quebró al almirante Ugaki se convirtió en la base para el dominio aeroespacial estadounidense que continúa hoy. Kelly Johnson de Lockheed tomó lecciones aprendidas del diseño de doble botalón del P-38 y las aplicó a aviones que definieron la Guerra Fría. El avión espía U-2 que voló sobre la Unión Soviética. El SR-71 Blackbird, que aún mantiene récords de velocidad hoy, ambos diseñados por el mismo hombre que creó el Diablo de cola bifurcada. La excelencia en ingeniería estadounidense, construida sobre la excelencia en ingeniería estadounidense. Considera las historias humanas detrás de estas estadísticas. El subteniente Richard Bong de Poplar, Wisconsin, se convirtió en el máximo as estadounidense volando el rayo P-38, 40 derribos confirmados sobre el Pacífico. Un chico de granja de un pequeño pueblo que aprendió a volar un caza bimotor tecnológicamente avanzado y lo usó para dominar a ases japoneses con miles de horas de experiencia. El mayor Thomas Maguire de Ridgewood, Nueva Jersey, acumuló 38 derribos en su P-38 antes de su muerte en combate. Estos no eran soldados profesionales de academias militares. Estos eran chicos estadounidenses de la calle principal que se subieron al caza más avanzado en el Pacífico y cambiaron el curso de la historia. Los pilotos del P-38 desarrollaron una cultura de excelencia que las fuerzas japonesas nunca pudieron igualar. Nombraron sus aviones Marge, Put Maru, Louisiana Heat. Estas eran armas personales, extensiones de los pilotos que los volaban. Los pilotos japoneses volaban aviones asignados con números de serie. Los pilotos estadounidenses volaban sus aviones, aviones que conocían íntimamente, que los mecánicos personalizaban, que representaban el hogar. Esta diferencia cultural importaba. Un piloto estadounidense de P-38 confiaba en su avión absolutamente. Sabía que Rossi la remachadora lo construyó en una fábrica con procesos de control de calidad que Japón no podía igualar. Sabía que los mecánicos lo mantendrían volando. Sabía que llegarían piezas de repuesto. Sabía que si era derribado y sobrevivía, una misión de rescate vendría. Los pilotos japoneses no sabían nada de esto. Volaban aviones que podrían tener defectos críticos. Carecían de piezas de repuesto. Sabían que el rescate era improbable. Lucharon con el conocimiento de que cada vuelo podría ser el último. La brecha tecnológica se extendió a cada aspecto de la guerra aérea. Los pilotos de P-38 tenían equipos de radio avanzados que les permitían coordinar ataques a través de docenas de kilómetros. Los pilotos japoneses tenían radios básicos que a menudo fallaban. Los P-38 tenían miras giroscópicas que calculaban el avance y la deflexión. Los pilotos japoneses apuntaban manualmente. Los P-38 tenían tanques de combustible autosellantes y protección de blindaje. Los diseñadores japoneses eligieron ahorrar peso en su lugar. Una decisión de ingeniería estadounidense. Tanques de combustible autosellantes significaba que un P-38 podía recibir impactos que condenarían a un cero. Los pilotos japoneses lo sabían. Cada enfrentamiento de combate se los recordaba. Impacta un P-38. Observa cómo gotea combustible por un momento. Luego observa cómo la fuga se detiene cuando se activa el compuesto autosellante. Impacta un cero. Observa cómo deja un rastro de combustible. Observa cómo se enciende. Observa cómo explota. El impacto psicológico fue acumulativo y devastador.
Los informes de inteligencia del almirante Ugaki detallaron esta brecha tecnológica con brutal honestidad. Compiló listas de ventajas estadounidenses: motores superiores, fabricación superior, entrenamiento de pilotos superior, logística superior, mantenimiento superior, servicios de rescate superiores, doctrina superior. Las listas continuaban por páginas. Sus informes a Tokio se volvieron cada vez más desesperados. Necesitaba mejores aviones, necesitaba más pilotos, necesitaba tiempo para reconstruir los programas de entrenamiento, necesitaba recursos que Japón ya no tenía. La respuesta de Tokio fue siempre la misma: lucha con lo que tienes. Usa el espíritu de lucha para superar las desventajas materiales. Ugaki sabía que esto era un suicidio. El espíritu de lucha no derrota la fabricación de precisión. El coraje no supera la logística. La fuerza de voluntad no detiene balas de calibre .50. Las batallas finales que Ugaki comandó antes de su muerte ilustraron esta imposibilidad. El 12 de septiembre de 1943, envió 76 aviones para atacar posiciones estadounidenses en Nueva Georgia. El radar estadounidense los detectó a 80 millas de distancia. P-38 de 3 escuadrones interceptaron a 20.000 pies. La batalla duró 23 minutos. Pérdidas japonesas: 44 aviones. Pérdidas estadounidenses: 3 P-38. Los 3 pilotos de P-38 fueron rescatados. Ninguno de los 44 pilotos japoneses sobrevivió. Ugaki recibió estos informes y entendió: esto no era guerra, esto era una matanza industrial. Japón estaba alimentando pilotos irreemplazables a una picadora de carne estadounidense impulsada por una capacidad industrial ilimitada. 2 días después, el 14 de septiembre, Ugaki probó un enfoque diferente: ataque nocturno, baja altitud. Usa la oscuridad y la sorpresa para negar las ventajas tecnológicas estadounidenses. Envió 34 bombarderos y cazas en una incursión al atardecer contra los campos de aviación estadounidenses en Guadalcanal. Los P-38 estaban esperando. La inteligencia estadounidense había descifrado los códigos japoneses. Sabían que el ataque se acercaba. Sabían la ruta. Sabían el momento. 12 P-38, equipados con radar primitivo temprano, interceptaron en condiciones de penumbra. Pérdidas japonesas: 19 aviones. Pérdidas estadounidenses: 0. Ni un solo P-38 dañado. El diario de guerra de Ugaki de esa noche tiene 3 frases: no podemos ganar, no podemos escapar, no podemos sobrevivir. Los estadounidenses que volaron estas misiones eran personas comunes y corrientes, empujadas a circunstancias extraordinarias. El primer teniente Murray Shubin de Brooklyn, Nueva York, voló P-38 con el 3T-47 grupo de caza. Sus cartas a casa, ahora archivadas en el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, describen la realidad surrealista del dominio tecnológico. Le escribió a su madre el 20 de septiembre de 1943, una semana antes de la muerte de Ugaki: mamá, es como si estuvieran volando aviones de la Primera Guerra Mundial y nosotros estuviéramos en algo del futuro. Los vemos antes de que nos vean. Volamos más alto de lo que pueden subir. Los superamos en velocidad cuando queremos. Los atrapamos cuando huyen. No es una pelea justa, pero ellos comenzaron esta guerra. Nosotros la vamos a terminar. Esa es la perspectiva estadounidense que el almirante Ugaki nunca entendió hasta que fue demasiado tarde. Estados Unidos no quería esta guerra. Japón atacó Pearl Harbor. Japón invadió territorios estadounidenses. Japón mató a marineros y soldados estadounidenses. América respondió activando una base industrial que Japón no podía comprender.
Rosalinda, la remachadora, se puso a trabajar en las fábricas. Los granjeros compraron bonos de guerra. Pequeños pueblos enviaron a sus hijos a volar el rayo P-38. Una nación entera se movilizó con el entendimiento de que la superioridad tecnológica e industrial ganaría más rápido y salvaría más vidas estadounidenses que el coraje solo. El rayo P-38 fue la manifestación física de esta filosofía. No era el caza más barato de construir, no era el más simple de mantener. Requería entrenamiento avanzado de pilotos, necesitaba combustible de calidad, mantenimiento regular, logística de piezas de repuesto, pero trajo pilotos a casa. Dominó al enemigo tan completamente que los almirantes escribieron notas de suicidio nombrándolo: esta fue la guerra industrial estadounidense en su máxima expresión. Construir la mejor arma, entrenar a los mejores pilotos, apoyarlos con la mejor logística, ganar decisivamente. La nota de suicidio del almirante Ugaki terminó con una reflexión personal que los analistas de inteligencia estadounidenses encontraron notablemente honesta. Escribió: pensé que el espíritu de lucha podría superar las desventajas materiales. Estaba equivocado. Los estadounidenses no solo construyen mejores armas, construyen sistemas, sistemas de entrenamiento, sistemas de producción, sistemas de logística, sistemas de mando. Y cada ventaja estadounidense refuerza cada otra ventaja. No ganan batallas a través del coraje superior, ganan guerras a través de sistemas superiores. Japón nunca entendió esto. Lo entiendo ahora, demasiado tarde. Esta admisión final de un comandante enemigo valida lo que sus abuelos siempre supieron. Ganaron la Segunda Guerra Mundial no a través del odio o la venganza, sino a través de la competencia, la ingeniería y la capacidad productiva de la industria estadounidense. Cada remache que Rosalinda instaló, cada P-38 que salió de las líneas de ensamblaje de Lockheed, cada piloto entrenado en las escuelas de vuelo estadounidenses, cada galón de combustible refinado de los campos petroleros de Texas, cada tonelada de aluminio de las fundiciones estadounidenses, cada rodamiento de bolas de las fábricas estadounidenses. Juntos, estos crearon una máquina de guerra que rompió imperios. El archivo clasificado que contenía la nota de suicidio de Ugaki permaneció restringido hasta 1987. Cuando finalmente fue desclasificado, los historiadores lo reconocieron como una de las fuentes primarias más importantes sobre la psicología militar japonesa en la Guerra del Pacífico. Un almirante enemigo, escribiendo en sus momentos finales, había proporcionado la evaluación más honesta de la superioridad industrial estadounidense escrita por cualquier comandante del eje. Sus palabras confirmaron lo que los veteranos estadounidenses habían experimentado. Se enfrentaron a un enemigo que se negaba a reconocer la realidad hasta que esa realidad los aplastó. Hoy, los Rayo P-38 supervivientes vuelan en espectáculos aéreos por toda América. Cuando esos motores Allison gemelos rugen a la vida, cuando ese perfil distintivo de doble brazo se eleva hacia el cielo, recuerden lo que significó. Recuerden al almirante Ugaki, destrozado por un arma que no podía igualar. Recuerden a los trabajadores estadounidenses que construyeron estos aviones en fábricas por toda la nación. Recuerden a los pilotos de pequeños pueblos que se subieron a un caza más avanzado que cualquier cosa que el enemigo pudiera desplegar. Recuerden que la ingeniería estadounidense, la industria estadounidense y la determinación estadounidense terminaron una guerra que costó millones de vidas. Su libertad vuela sobre estas alas. El rayo P-38 no era solo un avión.
Era la prueba de que los sistemas estadounidenses, los valores estadounidenses y las capacidades estadounidenses podían derrotar a cualquier enemigo. El almirante Ugaki entendió esto en sus momentos finales. Lo escribió en su nota de suicidio. Luego murió sabiendo que Japón había desafiado a una potencia industrial que no se detendría. No podría ser derrotada y no aceptaría nada menos que la victoria total. Esta es la generación que salvó al mundo. Esta es la tecnología que rompió imperios. Esta es la historia que nunca debemos olvidar. Cada Supergracias apoya la preservación de estas historias para sus nietos, quienes heredarán la libertad que esta generación aseguró. Si su abuelo voló el rayo P-38 en el Pacífico, deje su unidad abajo. El 475 Grupo de Caza, Los Ángeles de Satán, el 49 Grupo de Caza, Los 49, el 339 Escuadrón de Caza que derribó a Yamamoto. Honrémoslos juntos. Comparta su nombre, su unidad, su historia. Estos hombres volaron el diablo de cola bifurcada que un almirante enemigo nombró en sus últimas palabras. Merecen ser recordados. Comente abajo y mantenga vivo su legado.